Qué bueno que nos siguen acompañando en nuestro programa médico de cabecera. Ya vimos lo que es el traumatismo craneoencefálico. Está con nosotros el doctor Hugo Ramírez Luna, neurocirujano. Quiero recordarles nuestros números telefónicos. Es el 2056-300, el 951-182-0950, nuestro correo electrónico drjavierr@mbmtelevisión.com, para que nos hagan llegar sus inquietudes, preguntas, comentarios al respecto, y con mucho gusto los vamos a estar ayudando. Continuamos, doctor Hugo Ramírez. Me gustaría que de manera breve hiciéramos un resumen de lo que es el traumatismo craneoencefálico para empezar a hablar de la otra situación, como es el infarto cerebral. Para finalizar con este tema, diremos que el traumatismo craneoencefálico es un problema serio en salud porque afecta a todos los grupos de edad, niños, adultos, personas mayores. Es un problema en el cual debemos de actuar rápido y debemos de conocer los datos de alarma, como habíamos comentado: pérdida del conocimiento, somnolencia persistente, algún movimiento anormal, dolor de cabeza persistente. Todo niño, todo adulto, después de un golpe en el cráneo, en la cabeza, pues puede tener dolor de cabeza, pero sin embargo, si este persiste, hay que acudir al médico de manera pronta, porque el tiempo apremia en estas situaciones. Claro. No es como toda enfermedad aguda, hay que actuar de manera rápida. Eso no quiere decir acelerarnos ni preocuparnos, sino ocuparnos, que es lo más importante. Muy bien. Y pues pasamos a hablar del otro panorama, también nada alentador, como son los accidentes cerebrovasculares, principalmente un infarto a nivel cerebral. ¿Por qué la importancia de hablar de este tema? ¿Cómo estamos a nivel mundial? ¿Quiénes pueden presentar esta situación? Entonces me gustaría, doctor, que empezáramos a hablar, ¿no?, de esta situación de los accidentes cerebrovasculares. Nuestra realidad actualmente es que ocupamos el primero o segundo nada honroso lugar en obesidad. Entonces, una situación muy frecuente en nuestro país es algo que se llama síndrome metabólico. Este es un conjunto de factores de riesgo que favorecen problemas ya sea cardíacos o problemas cerebrales. La edad, entre más vivimos, obviamente estamos más expuestos a enfermedades crónico-degenerativas. Esto es asociadas a la edad y al desgaste, a todo el trabajo que hemos llevado durante la vida. Entre más edad tengamos, esto cada vez va a ser más frecuente en nuestro país y en el mundo. Aparte de la edad, sobrepeso, obesidad, ser hipertenso, ser diabético, tener colesterol, tener triglicéridos, eso nos hace ser propensos a infartos cardíacos o a infartos cerebrales. Es un motivo de consulta muy frecuente, pero sobre todo es un motivo de discapacidad muy frecuente en personas adultas mayores principalmente. Si bien es cierto que se pueden presentar en gente joven, generalmente son causas más raras. Aquí la gran población afectada son personas mayores de 60 a 65 años. Tenemos unas imágenes referentes a esta situación, a este panorama mundial. Por favor, si nos las puede describir. Ya habíamos platicado en el tema anterior de traumatismo que anteriormente las enfermedades que predominaban eran las propias del rezago epidemiológico, esto es diarreas, por ejemplo. Actualmente las enfermedades no transmisibles ocupan más de 2/3 partes de ellas. La siguiente, por favor. En el cual una de ellas es los eventos vasculares cerebrales. En nuestro organismo, particularmente en el cerebro, hay dos tipos de enfermedades cerebrales. Son los infartos o las hemorragias, o los infartos que conocemos comúnmente como embolias, y las hemorragias craneales, y todas tienen un denominador común, que son los factores de riesgo que habíamos platicado: sobrepeso, obesidad, sedentarismo, diabetes, colesterol, triglicéridos, la edad. Creo que tenemos por ahí todavía un par de imágenes. Podemos hablar, y es muy importante hablar, del impacto de las enfermedades de los vasos sanguíneos cerebrales. En Estados Unidos, 700,000 personas presentan este tipo de evento por año. Solo en ese país, cada 25 segundos, alguien presenta una embolia o un infarto cerebral. Esto hace que sean pacientes que permanecen hospitalizados durante muchos días, inclusive semanas
o meses. En salud, por poner un ejemplo, representa en Estados Unidos un gasto por paciente de más de $15,000 por hospitalización. En nuestro país esto no es tan diferente y son pacientes que permanecen hospitalizados y son después, transforman toda la dinámica familiar. Claro. Y sobre todo 2/3 partes de ellos pueden quedar con discapacidad importante de moderada a severa. Digo, si ya vimos que el traumatismo craneoencefálico causa bastantes defunciones al año, estas cifras son alarmantes. O sea, 700,000 casos al año de un accidente cerebrovascular. Digo, los números son muy impactantes. Por eso cada vez más en nuestro país se ha tomado conciencia y actualmente existen estrategias en salud y políticas en salud que van encaminadas a mejorar los factores de riesgo para los infartos cerebrales. Claro. Porque los infartos son nada más y nada menos que el tercer asesino en el mundo. Muy bien. Digo, estas imágenes yo creo que son muy representativas. ¿Cuáles serían las enfermedades a nivel de los vasos cerebrales que pueden ocasionar esta situación? Básicamente hay, hablando de eventos vasculares cerebrales, hay dos tipos de ellos, infartos o embolias y hemorragias. La gran mayoría, el 85%, son infartos cerebrales. Hay varios tipos de infartos cerebrales y hay varias causas. El denominador común, ya comentamos las enfermedades previamente descritas, lo cual condiciona que existan cambios en los vasos de sangre del cerebro, cambios en donde las arterias del cuello, que se llaman carótidas, o las arterias vertebrales que se encargan de la circulación del cerebro en la parte posterior, se van ensuciando. A esa suciedad, llamémoslo de manera sencilla, se le llama placa de ateroma. Y esas placas de ateroma no son más que grasa adosada a las paredes de los vasos sanguíneos que se pueden desprender de su sitio y causar una embolia. Una embolia no es más que parte de esa placa, va viajando por la sangre hasta que logra tapar una arteria. Al tapar una arteria, obviamente disminuye la oxigenación a alguna porción del cerebro, dependiendo de qué arteria se tape, y eso crea un déficit neurológico o manifestaciones neurológicas que habitualmente son súbitas. Ok, ya tocaste el tema. ¿Cuáles serían los signos, síntomas que nos sugieren o que nos pueden estar hablando de que una persona está sufriendo de un accidente cerebrovascular? Un motivo de consulta muy frecuente y que uno habitualmente como paciente lo ve con desdén o uno se confía, eso uno lo ve en la consulta diaria, uno no le da la suficiente importancia a una manifestación que uno puede presentar. Hay algo que se llama, dentro de los infartos cerebrales o dentro del EBC isquémico o evento vascular cerebral de tipo isquémico, hay algo que se llama ataque isquémico transitorio, que es en términos prácticos una preembolia. Esto son síntomas que nos avisan que ya hay un déficit neurológico por una causa de los vasos de sangre del cerebro. Dentro del ataque isquémico transitorio, dentro de las manifestaciones más frecuentes en ese grupo, son pacientes que presentan síncopes o desmayos, pacientes que de pronto tienen vértigo, tienen un mareo repentino, pacientes que de pronto tienen alteración del lenguaje. Es un motivo de consulta muy frecuente. Personas que dicen, ¿sabes qué, Hugo? El día de hoy me pasó que empecé a hablar con cierta torpeza, sentí torpe la lengua, o se me fue la fuerza de un brazo o de una pierna durante minutos o durante horas. El ataque isquémico transitorio tiene esa particularidad, que es un déficit neurológico, pero que tiene reversa en cuestión de minutos o en horas, habitualmente en menos de 24 horas. Esto es un aviso. Hay gente que no tiene esa, dentro de lo malo del contexto de los eventos vasculares isquémicos, hay personas que no tienen esa oportunidad y de inicio debutan con un infarto cerebral. Entonces, habitualmente lo que sucede en nuestra sociedad es que le damos un contexto diferente. Es que me mareo
o perdí la fuerza o el lenguaje porque hice un coraje, porque no desayuné bien. Y no, habitualmente estamos obligados a descartar un ataque isquémico transitorio. Ya es algo que nos está avisando que puede venir algo muchísimo más serio. Y muchas veces achacamos, ¿no?, que nos sentimos mal a algo que nos pasó en el día y no le prestamos atención a lo que efectivamente puede estar desencadenando esta situación. ¿Cuáles podrían ser algunas maniobras tan sencillas para que nosotros descartemos si está pasando por un accidente cerebrovascular o no? Lo primero es no confiarnos. Como comenté, así como hace un momento hablábamos de los datos de alarma en el traumatismo cráneoencefálico, aquí es muy importante hablar de los datos de alarma en los eventos vasculares cerebrales. Alteraciones súbitas del estado neurológico, como comenté, desmayos, alteraciones en la fuerza muscular en alguna parte del cuerpo, alteraciones del lenguaje, desorientaciones. Eso es muy importante. Muy frecuentemente el ataque isquémico transitorio o las preembolias, como en palabras sencillas, se manifiestan así. Personas que nos dicen, ¿sabes qué? De pronto me desorienté dónde estaba mi casa, de pronto me desorienté cómo abrir mi auto, de pronto no me acordé de los nombres de mis hijos y aunque me los preguntaran, o de pronto mi nieto me dijo, oye, abuelo, ¿qué te pasa? Porque estás hablando raro. Eso es un dato inequívoco de que tenemos una posibilidad de que hubiésemos presentado o que podemos estar presentando un ataque isquémico transitorio. Muy importante eso, hay que explicarlo de forma sencilla. Datos de alarma, eso es lo más importante. Muy bien, vamos a ir a un corte. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares, principalmente infarto cerebral. No nos tardamos y seguimos hablando de este tema de suma importancia.